En este video quiero abordar el tema de las tablas de amortización en QlikView. En otras herramientas tales como Excel es relativamente sencillo el manejo de este tipo de tablas. Sin embargo, al menos en cuanto a mi experiencia, no he encontrado muchos ejemplos en los cuales se muestre cómo hacer tablas de amortización en QlikView. Para este ejemplo vamos a suponer que los datos corresponden a una empresa automotriz la cual otorga financiamientos a sus clientes y tiene la necesidad de poder analizar cada uno de estos financiamientos o contratos. Existen varias formas de manejar las tablas de amortización en QlikView. Una opción sería precalcular las amortizaciones desde el script o bien aplicar las fórmulas directamente al objeto o gráfica en la presentación final. Adicionalmente se podría tener alguna función de calculadora para que el usuario pudiera meter datos arbitrarios. En este ejemplo se puede revisar el detalle de cada uno de los contratos o financiamientos. Si selecciono la opción de ID de contrato, puedo seleccionar entre cualquiera de los posibles IDs. Voy a seleccionar uno al azar y al momento se despliega la información de la tabla de amortización. Del lado izquierdo aparecen los datos referentes al contrato, tales como la primera fecha de pago, la fecha en la que se originó el financiamiento, la tasa de interés anual, la tasa de interés mensual y algunos otros datos como el monto original financiado. En la tabla se muestra el detalle de cómo se va amortizando este financiamiento. La fecha de pago corresponde a cada una de las mensualidades que se tienen que abonar. El saldo inicial corresponde al saldo insoluto antes de aplicar el pago. La columna de intereses, columna de capital, columna de mensualidad. La mensualidad es el interés más el capital, y también es importante mencionar que tanto intereses como capital son inversamente proporcionales, ya que mientras van avanzando los pagos, los intereses van disminuyendo mientras que los abonos a capital van aumentando. El saldo final corresponde al saldo insoluto después de haber aplicado un pago. La columna de NPER corresponde a una función que te permite saber cuántos pagos te resta por hacer. En el caso de este financiamiento, era un plazo de 60 meses, por lo cual esta cuenta regresiva empieza en 59, ya que después de haber aplicado el primer pago quedan 59 pagos y así sucesivamente hasta llegar al pago cero. Si revisamos las propiedades de este objeto podemos ver el funcionamiento de esta tabla. Primero, en la pestaña de general tiene una condición de cálculo para que solo muestre un contrato a la vez. En las dimensiones está colocada la fecha de pago. Posteriormente, en las expresiones están todas las demás columnas. Prácticamente todas las expresiones utilizan la función above. Si vemos a detalle la del saldo inicial, por ejemplo, utiliza la función above para que vaya tomando el saldo anterior y poder calcular correctamente la tabla de amortización, y además se hace una validación en el caso en el que se encuentre en la primera fila. Para el cálculo de los intereses se multiplica el saldo inicial por la tasa de interés mensual. En el caso del capital se resta mensualidad menos intereses. Para calcular la mensualidad se utiliza una función de QlikView llamada PMT, la cual debe tomar los parámetros de tasa de interés mensual, el plazo y el monto a financiar. El saldo final es la resta del saldo inicial menos el capital. Y finalmente el NPER es una función que toma como parámetros la tasa de interés mensual, el monto a financiar, el saldo final, y además se le aplica la función round para que redonde los valores. Este tipo de tabla aplica en el caso en el que tengamos los datos desde una base de datos. Pero ¿qué pasaría si quisiéramos ingresar los datos arbitrariamente? Utilizando variables se podría conseguir esta funcionalidad. Del lado izquierdo
el usuario tendría que ingresar el monto a financiar, la tasa de interés anual, el plazo y la primera fecha de pago. En este caso, pues voy a meter cada uno de estos valores. Supongamos que tenemos una amortización de 50,000 pesos con una tasa de interés del 17%, un plazo de 96 meses y que se va a empezar a pagar el 5 de octubre del año en curso. Doy clic en calcular y en automático me aparece toda la tabla de amortización con las mismas columnas que ya habíamos revisado anteriormente. La única diferencia es que si me voy a las propiedades, las expresiones toman como parámetros las variables, que son estas cuatro que están del lado izquierdo: el monto a financiar, la tasa de interés, el plazo y la primera fecha de pago. De esta forma tenemos una opción adicional para que el usuario pueda ingresar los valores y tener una funcionalidad de calculadora.